Cuando se piensa en la Primera Guerra Mundial, inmediatamente acuden a la mente las trincheras. Había movilidad en otras partes, en el este y en África. Pero la guerra en el frente occidental estaba atascada en el lodo. El desafío para ambos bandos era encontrar nuevas ideas, nuevas armas, un nuevo espíritu entre los hombres. Solo entonces podrían avanzar y ganar. Primera Guerra Mundial. Fin del asedio. En septiembre de 1914, los aliados habían detenido el avance alemán en Francia en el Marne. Los alemanes se retiraron a tierras más altas y se atrincheraron. Los aliados hicieron lo mismo. El resultado, 750 kilómetros de trincheras y fortificaciones extendiéndose desde el canal hasta Suiza, consiguiendo así que menos hombres defendieran la posición, liberando tropas para otros frentes. Romper el estancamiento significaba pasar a la ofensiva, pero era más fácil defender las trincheras que atacarlas. Con toda la sangre, el lodo y el terror, las trincheras salvaron muchas vidas. Eran lugares de miedo y malos olores, en los que los muros podían estar entibados con extremidades humanas y cadáveres, pero era el lugar más seguro de un campo de batalla, barrido por el fuego de las ametralladoras y devastado por los proyectiles. El mayor peligro estaba al abandonarlas. La imagen más popular de los soldados de la Primera Guerra Mundial es la de los leones dirigidos por asnos. Pero los generales sabían que no se podían ganar batallas desde detrás de los muros de una trinchera. En algún momento, los hombres tendrían que salir de ellas y eso significaba grandes bajas. Los generales no eran crueles, solo realistas. Y era mayor el número de los buenos generales que el de los malos. En vez de dirigir la guerra desde castillos situados a kilómetros detrás de las líneas, 71 generales alemanes murieron en acción, 55 franceses y 78 británicos. La respuesta de los generales al estancamiento fue desafiarlo. Encontrar formas dinámicas de romperlo. En 1916, ambos bandos buscaban un lugar por el que abrirse paso, en el que pudiera concentrarse un ataque y recibir provisiones. Los alemanes creían que lo habían encontrado en Verdún. Una ciudad y una enorme fortaleza en un saliente, una lengua de Francia incrustada en las líneas alemanas. Verdún parecía seguro, con sus enormes muros, su gigantesco círculo de 19 fortalezas, con un anillo exterior de defensas. Pero los franceses habían rebajado la importancia de Verdún, trasladando muchos de sus cañones a lugares en los que eran más necesarios. Para los franceses ya era conocido como un sector cómodo. Casi no tenemos nada de qué preocuparnos. Con frecuencia jugamos a las cartas, aunque a veces tenemos que dejarlas y coger los fusiles, pero normalmente es una falsa alarma, así que volvemos a las cartas, de nuevo concentrados en el juego. Pero el diputado Émile Triand, ahora coronel en el frente, se dio cuenta de lo vulnerable que era Verdún. Advirtió al gobierno francés. Hacemos todo lo posible día y noche para que la línea del frente sea inviolable, pero hay algo sobre lo que no podemos hacer nada: la escasez de hombres.
Si nuestra primera línea se ve rota por un ataque masivo, nuestra segunda línea no resistirá. Faltan hombres y también alambradas. Pero Driant fue ignorado. El lunes 21 de febrero de 1916, un claro día de invierno, más de 100.000 soldados alemanes respiraron hondo y se prepararon para salir de las trincheras. El factor sorpresa jugaba a su favor. Por encima de ellos tenían superioridad en el aire. Los aviones aliados no se habían percatado de sus preparativos. Detrás de ellos, la artillería alemana abrió fuego. Pero delante de ellos, en las líneas francesas, el cabo Marc Stefan no podía creer lo que estaba ocurriendo. Nos barrió una tormenta, un huracán, una tempestad que cada vez era más fuerte, con pedrisco como guijarros, con la fuerza destructiva de un tren express. Y nosotros estábamos debajo. ¿Entiendes? Debajo. Ese día los alemanes dispararon 1.000.000 de proyectiles. Cuando estalla un proyectil a pocos metros, se produce una terrible sacudida y luego un indescriptible caos de humo, tierra, piedras, ramas y con frecuencia extremidades, carne, una lluvia de sangre. A las 3 de la tarde, la sección del bosque que nosotros ocupábamos y que en la mañana estaba completamente cubierta de arbustos, parecía el patio de un aserradero. Un poco más tarde había perdido a casi todos mis hombres. Los alemanes estaban desarrollando nuevas soluciones a los problemas del ataque. Delegaban el mando a los hombres del extremo de la cuña, entrenándoles a avanzar en pequeños grupos zigzagueando y agachándose. Equipados con terribles armas nuevas, morteros ligeros, granadas y lanzallamas. Llamaban a esas unidades tropas de asalto. Avanzamos desde nuestras posiciones. Fue entonces cuando vi el arma más refinada de la moderna tecnología o de la bestialidad humana. Un chorro de llamas que inundaba al enemigo con aceite ardiendo. Verdún fue una de las batallas más determinantes del siglo XX. Entre los alemanes atacantes había un joven teniente, Paulus, quien en la Segunda Guerra Mundial y como general mandaría el asedio a Stalingrado. Un joven Charles de Gaulle de 25 años también estaba allí, el futuro líder de Francia, herido y capturado defendiendo Verdún. En el segundo día del ataque, en su cuartel general, el coronel Driant recibió la absolución de su capellán y escribió una nota a su esposa. Se acerca la hora. Me siento muy calmado. En nuestro bosque las trincheras francesas serán tomadas en unos minutos. Mi pobre batallón, perdonado hasta ahora. Envió un mensaje al comandante de su división. Resistiremos ante los boches, a pesar de que su bombardeo es infernal. Driant ordenó la retirada del bosque. Luego hirieron a uno de sus hombres. Cuando Driant le estaba atendiendo, también él fue alcanzado. Vi claramente cómo el coronel levantaba los brazos y gritaba, «¡Oh, Dios mío!». Luego dio media vuelta y se desplomó. Cuando pude llegar a su lado, no había ninguna señal de vida. La sangre le salía por una herida en la cabeza y por la boca. Tenía el color de un hombre muerto. Tres días después, los alemanes capturaron Douaumont, la fortaleza clave de Verdún. Alemania mostraba su júbilo. Tañían las campanas de las iglesias. Se declaró día de fiesta nacional.
En Francia, el heroico sacrificio de Drian ayudó a encender la llama del desafío nacional. Verdún tenía que defenderse costara lo que costara. Estaba en juego la supervivencia de Francia. No pasarán, declaró el general Philippe Pétain, el nuevo comandante de Verdún. Organizó la rotación de sus tropas. 3/4 del ejército francés en un momento u otro defendieron Verdún. Un esfuerzo nacional que garantizaba que ninguna unidad fuera destruida en su totalidad en Verdún. Pétain estaba sinceramente preocupado por la vida de sus hombres. Un cuarto de siglo después, prefirió rendir al país y colaborar con Hitler antes que repetir el baño de sangre de Verdún. La carretera nacional 93. Una carretera normal francesa, pero salvó la vida del país. Día y noche los suministros para Verdún seguían la Voie Sacrée, el camino sagrado, así como también por ferrocarril. Los acontecimientos en otro frente también ayudaron a los franceses en Verdún. A finales de 1915, los aliados Gran Bretaña, Francia, Italia y Rusia habían acordado un plan para 1916 para acosar a Alemania desde distintos frentes. Ahora, el acuerdo daba sus resultados. Una ofensiva rusa obligó a Alemania a trasladar tropas desde Francia al frente oriental. En el mes de junio, los franceses tomaron la iniciativa en Verdún. Pero las ventajas técnicas alemanas tuvieron una vida efímera. Durante toda la guerra, las nuevas ideas eran rápidamente adoptadas por el otro bando. Parece que todos nuestros inventos se vuelven contra nosotros como espíritus malignos, como un monstruo que se destruye a sí mismo. Entre estas terribles escenas de destrucción, la idea de poder volver a casa parece indescriptiblemente gloriosa. Por favor, cuídate tú y a nuestra casa, tu alma y tu cuerpo y todo lo que es mío. Franz Marc moriría ese mismo día. Finalmente, el 24 de octubre de 1916, los franceses reconquistaron la fortaleza Douaumont. Verdún había sido salvado. Por fin ha llegado el momento y partimos para conquistar las posiciones del enemigo. No ofrecen ninguna resistencia y los pocos hombres que siguen con vida salen de los agujeros gritando ¡Camarad! El campo de batalla de Verdún es completamente distinto de cualquier otro que haya visto. Sus horrores también son mayores. Pero se observa una sensación de intensa satisfacción. Fue en Verdún donde el pueblo francés se encontró de nuevo y emergió de entre las nubes que le habían envuelto desde su derrota ante los alemanes en 1870. En Verdún, Francia aprendió muchas lecciones sobre artillería, nuevas armas, logística y potencial humano. Pero al coste de más de 300.000 bajas. Las bajas alemanas eran casi tan altas, pero Alemania, luchando sola en el oeste y con débiles aliados en otros frentes, no podía permitirse pérdidas de tal calibre. No lanzaría otra ofensiva importante en el frente occidental hasta 1918.
Puedes mirar a kilómetros a la redonda y no ver ni a un ser humano. Pero en esos kilómetros de campiña parece que hay miles de hombres preparando perpetuamente contra los otros nuevos artefactos de muerte. Nunca aparecen, pero unos y otros se lanzan balas, proyectiles, bombas y metralla. A diferencia de las guerras anteriores, las batallas del frente occidental eran constantes. En algún punto del frente siempre había un arma disparando, un hombre cayendo. Pero para las tropas de ambos bandos, la vida no siempre era una guerra implacable. Durante 1916, el soldado británico medio se pasaba 100 días en el frente. El resto estaba en la reserva, en destacamentos de trabajo, descansando o de permiso. Y a lo largo de los 750 kilómetros de frente, algunos sectores eran más cómodos que otros. Incluso los más activos tenían sus momentos de tranquilidad. Un día, el general británico Lord Edward Gleichen visitó la línea del frente. Mientras inspeccionaba las trincheras, le pregunté a un hombre si había disparado contra algún alemán. Me dijo que había un caballero de cierta edad, calvo y con larga barba, que con frecuencia asomaba la cabeza por la trinchera. ¿Por qué no le disparaste? ¿Dispararle?, contestó el soldado. Que Dios le bendiga, señor, a mí no me ha hecho nada malo. Un ejemplo terrible de vivir y dejar vivir. Vivir y dejar vivir era un fenómeno generalizado en ambos bandos de las trincheras. Se daba porque en los momentos tranquilos, y en los frentes asimismo tranquilos, los hombres aprendían a adaptarse a la guerra, así como a adaptar la guerra a sí mismos. Algunas veces salíamos de la trinchera y nos metíamos entre la hierba alta que estaba detrás de nosotros y el sol había secado, y disfrutábamos de la indolente lectura de un libro. Y no precisamente sobre el entrenamiento de la infantería. Parecía que la guerra se hubiera olvidado de nosotros en ese plácido sector. Quand les Gotha viennent sur Paris, mais à la cave me mettent à l'abri. Je retrouve là, en pyjama, un tas de gens assis sur des pliants, le long du mur dans un angle obscur. Puis dernièrement un couple étonnant, de beaux vieux bourgeois, madame aux abois, criait s'appelait toi. Tiens-moi contre toi, tiens-toi contre moi, tiens-moi bien, 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 dis mon Adrien, c'est vous que j'ai peur, ça pue sur mon cœur, je vais vous rire de frayeur. Estoy con oficiales y sargentos que son muy divertidos. Hay abundantes snaps y vino, y todos los días nos emborrachamos tanto que olvidamos que estamos en el frente. En mi unidad teníamos un piano en las trincheras, en la línea del frente, y cantábamos muchas veces. Estoy muy bien. Nunca he vivido tan bien y probablemente nunca vuelva a hacerlo. Acabo de apuntarme al club deportivo. Esta tarde alguien ha conseguido un balón de fútbol. Ahora podemos jugar al fútbol, hacer carreras, salto de longitud. El premio es chocolate, donado por el comandante de nuestra unidad. La vida en este sector es gloriosamente tranquila. El tiempo es perfecto, el enemigo muy pacífico. Y hay muy poco que hacer, excepto tumbarse a fumar o escribir cartas imaginativas a casa. Sería un juego de niños bombardear el camino que hay detrás de las trincheras del enemigo, lleno de carretas de provisiones y depósitos de agua, y convertirlo en un desierto manchado de sangre. Pero en su conjunto reina el silencio. Si nosotros evitáramos que el enemigo recibiera sus raciones, su respuesta sería sencilla. Evitaría que nosotros recibiéramos las nuestras.
Con frecuencia vemos el humo de los fuegos de los alemanes a la hora de comer, ascendiendo en espirales azules. Es una norma de cortesía no interrumpirnos mutuamente la comida con intermitentes bombas de odio. Un día, mientras nuestra infantería estaba cocinando, se oyó un grito de la trinchera enemiga. Preguntaba si él también podría comer con nosotros. Le invitamos, el francés vino, comió y se puso cómodo. A partir de ese día, cuando los franceses veían que en la trinchera alemana estábamos cocinando, él venía a comer con nosotros. A veces, un oficial intentaba que sus hombres entraran en acción. ¿Qué tal si apostamos un francotirador o les lanzamos una granada? Recibimos el siguiente mensaje atado a una piedra procedente de las trincheras alemanas. Vamos a lanzar una bomba de 16 kilos. Nos lo han ordenado, pero no queremos hacerlo. La lanzaremos esta tarde, aunque antes sonará un silbato para que tengáis tiempo de poneros a cubierto. Todo ocurrió como nos lo habían dicho. El francotirador es un elemento muy necesario. Sirve para recordarnos que estamos en guerra. Cuando aparece una cabeza o cualquier cosa que se le parezca, él dispara. De no ser por su entusiasmo, ambos bandos estarían sentados en los parapetos observándose con franca curiosidad. Y eso no puede ser. Directiva británica, marzo de 1916. En la guerra de trincheras existe la insidiosa tendencia a caer en una actitud pasiva y letárgica contra la que todos los oficiales deben estar en guardia. Y el fomento del espíritu ofensivo exige una atención continua. Vivir y dejar vivir dependía del sector y de las tropas allí estacionadas. A los alemanes no les gustaba estar frente a los regimientos escoceses. Los británicos no se llevaban bien con los prusianos, pero los demás alemanes estaban bien. El soldado Mike nos proporcionó información muy útil. Son los sajones al otro lado de la carretera, dijo, señalando a las líneas del enemigo que estaban muy silenciosas. Son unos tipos muy tranquilos esos sajones. Ellos no quieren luchar al igual que nosotros, así que hay una especie de entendimiento entre nosotros. No nos disparéis y nosotros no os dispararemos. Vivir y dejar vivir no era posible donde operaban los regimientos de élite. Ellos tenían sus propias ideas para provocar al enemigo. Una de las pocas imágenes de un ataque diurno por parte de tropas sudafricanas. La idea era controlar la tierra de nadie. Decirle al enemigo, no es tierra de nadie, es nuestra. Los ataques rompían la rutina de las trincheras, proporcionaban información de los prisioneros y alentaban la agresividad. Esta, opinaba el alto mando británico, era la cura para el vivir y dejar vivir. Se organizaban sesiones de entrenamiento utilizando modelos muy elaborados de la zona en cuestión. Las incursiones pasaron a ser obligatorias para todos los regimientos y los rezagados eran amonestados. Los altos mandos hicieron acto de presencia, especialmente el general de brigada seguido de un igualmente agresivo capitán de Estado Mayor. ¿Que cómo me llamaba? ¿Que no había cruzado la alambrada de la compañía? ¿Por qué no? Tenía que hacerlo. Se enviaban informes de atrevidas incursiones. Pero alguien en el cuartel general, como el general de brigada Crozier, se olió que había gato encerrado.
A medida que iba pasando el tiempo, cada vez era más difícil obtener informes correctos de las patrullas. Tenía la costumbre de pedirles que cortaran un trozo de alambrada alemana y la trajeran de vuelta. Así sabíamos que habían visitado las líneas enemigas. Por lo menos un pelotón de los más remisos tenía la respuesta a ello. Encontraron un rollo de alambre de púas alemán en tierra de nadie. Lo iban cortando y lo enviaban junto a informes falsos. Eso ocurría todas las noches, y el general nunca supo que teníamos un rollo de alambre de púas alemán. Sin embargo, fueron muchos los que lo hacían y mostraban orgullosos sus trofeos. Las incursiones y los bombardeos ayudaron a devolver la guerra en los momentos en los que no se libraba una batalla. Una noche, en mayo de 1916, Siegfried Sassoon se unió a una patrulla por tierra de nadie. Los soldados se desvanecieron en la oscuridad arrastrándose. Yo iba tras ellos. Empezaron a caer proyectiles. Llegaron noticias. O'Brien dice que hay que abortar. No pueden cruzar la alambrada. Estalló una bomba y luego una concentración de destellos. Los heridos retrocedían, entre ellos un cabo de pelo gris que casi había perdido un pie. Gracias a Dios. Llevaba 18 meses esperando algo así. Ahora puedo volver a casa. La incursión de Sassoon partió de estas trincheras. El objetivo, estas estribaciones montañosas. Pero todo salió mal. Fui a buscar a O'Brien arrastrándome por el borde de un cráter. Las balas hacían que el agua me salpicara. Allí lo vi, se quejaba. Le habían dado varias veces. Un enfermero se inclinó sobre él. Luego se incorporó. Y con un gesto sorprendente se quitó el casco. O'Brien había sido uno de los mejores hombres de nuestra compañía. El fuego de la artillería era el peor asesino de la guerra. Vivir y dejar vivir seguía de forma intermitente, pero la pérdida de camaradas hacía que cada vez fuera más difícil conseguirlo. Hablando en nombre de mis compañeros y del mío propio, puedo afirmar categóricamente que no estamos de humor para ninguna frivolidad con los alemanes. Los odiamos a muerte. Estábamos determinados a destruirlos en cualquier oportunidad. Nuestra mayor esperanza era tener un objetivo enemigo digno de nuestras ametralladoras Vickers. Estuvimos 8 horas bajo el fuego enemigo. Era como una pesadilla. Después de la carga, algunos de los hombres parecían haber perdido el juicio. Cuando entramos en las trincheras alemanas, muchos soldados salieron pidiendo que tuviéramos compasión. No es necesario decir que los matamos allí mismo. Los escoceses reales tomaron unos 300 prisioneros e inmediatamente los fusilaron a todos. Hubo muchos casos en ambos bandos en que fueron fusilados después de haberse rendido. Tales atrocidades alimentaban aún más el odio. Pero muchos prisioneros eran capturados. Proporcionaban excelentes oportunidades para la propaganda.
Los noticiarios británicos con prisioneros de guerra alemanes se utilizaban para convencer al público de que Gran Bretaña iba ganando la guerra. Al finalizar la guerra, había un total de casi 9 millones de prisioneros, y el cautiverio no era el único infortunio. Ya han pasado 2 años desde que estuviste aquí por última vez, y la madre naturaleza tiene que satisfacer sus necesidades. Ya que tú no puedes venir a verme, me veo obligada a buscar en otra parte. No creas que bromeo, lo digo en serio. No me importa lo que pienses de mí, pero no puedes esperar que desperdicie así mi juventud. Además, no soy de piedra, y lo que una persona necesita es lo que debe conseguir. Por favor, no te enfades conmigo. Tu querida Thelma. Tus dulces hijos te envían su amor. Otra esposa alemana tuvo el cuidado de tranquilizar a su marido ausente. Tenemos a una auténtica zorra en nuestra casa que siempre sale con alguien. Esa guarra no es buena para un hombre tan decente. El pobre hombre está luchando en el frente mientras ella se va al cine y al bar con otros hombres. Querido marido, por favor no pienses nada malo, porque también hay mujeres buenas que le son fieles a sus maridos. Las cartas de casa eran el sustento de los soldados. A los soldados alemanes les ofrecían estas atractivas postales de color para que les aseguraran a sus seres queridos que eran felices y estaban cómodos y seguros. Pero casi nunca las noticias del frente eran tan tranquilizadoras. Una mujer alemana que trabajaba en una fábrica, al enterarse de que su marido había muerto, le escribió a su jefe diciéndole que dejaba el trabajo. Mi querido marido trabajó aquí durante años y yo hacía su mismo trabajo, con sus herramientas, y estaba orgullosa de que mientras él estaba luchando en el frente, yo pudiera representarle aquí. No siempre era agradable estar en la fábrica, pero las cartas de mi marido me daban ánimos. Por ello, hasta su muerte, el trabajo fue sacrosanto para mí. Por eso no puedo seguir haciéndolo. Más y más mujeres en Alemania, Francia y Gran Bretaña fabricaban munición. Muchos hombres menospreciaban la capacidad de las mujeres para hacer su trabajo y temían que si lo hacían bien, éstas no lo dejaran después de la guerra. Jeannie Riley le escribió a su marido en el frente para hablarle de su nuevo trabajo. Nos han dicho que el trabajo que nosotras hacemos en 3 semanas, los hombres hubieran tardado 3 años. Y Jamie, los hombres se enfadan con nosotras. Una mujer con la que trabajo perdió un dedo en la máquina con la que trabaja, pero es muy dura. Cuando volvió de la enfermería de Westminster, siguió trabajando como si no hubiera pasado nada. Tengo que levantarme a las 4:30 todas las mañanas, así que cuando vuelvas haré que te levantes a la misma hora, si Dios te ayuda. Jamie, el marido de Jeannie, volvió sano y salvo a casa. La batalla más importante para la que Jeannie Riley y sus colegas estaban trabajando en 1916 sería la de Somme. Ahora es sinónimo de sufrimientos y matanzas al por mayor, pero su arquitecto, el general Sir Henry Rawlinson, la concibió como una ofensiva con unos objetivos limitados que tenía que depender más de las armas que de los hombres. Con cañones y munición suficiente, podríamos evitar las elevadas pérdidas que siempre ha sufrido la infantería en anteriores ocasiones. Los franceses debían jugar el papel principal, pero con la batalla de Verdún aún en su apogeo, los británicos tuvieron que soportar todo el peso. Y había fuertes presiones políticas para que se consiguiera una victoria. El general Sir Douglas Haig era el comandante en jefe de las fuerzas británicas. Convirtió el plan de Rawlinson en una gran ofensiva. Cuando los cañones británicos abrieron fuego en el Somme, el 24 de junio de 1916, las ventanas temblaron en Londres a 250 kilómetros. Pero tras 7 días de intenso bombardeo, la artillería británica no había silenciado los cañones alemanes ni había destruido sus defensas.
Un sargento del regimiento Tyneside irlandés salió de la trinchera el 1 de julio con filas de hombres a ambos lados. Oía el tableteo de las ametralladoras en la distancia. Cuando hube avanzado 10 metros, parecía que solo quedaban unos pocos hombres a mi alrededor. Cuando llevaba unos 20 metros, parecía que estaba solo. Luego, también me dieron a mí. Los granjeros de los alrededores del Somme siguen encontrando bombas que debe desactivar el ejército francés. En esta guerra, lo que ocurría en las fábricas afectaba directamente el resultado en el campo de batalla. El 30% de los proyectiles disparados en el Somme no estallaron. Un fracaso absoluto del control de calidad. Pero el factor clave era que no había las suficientes piezas de artillería y que la artillería británica no era muy buena. En ese terrible primer día quedó claro que los franceses sabían lo que se hacían y los británicos no. La artillería francesa, cuando ataca, no destroza el terreno antes de avanzar por él. Un breve pero intenso bombardeo seguido de una oleada de hombres les da la posición limpiamente. Nosotros convertimos el terreno en un lodazal y luego enviamos a los hombres lentamente y esperamos que encuentren la forma de cubrirse de la respuesta del enemigo. El 1 de julio, los franceses consiguieron todos sus objetivos al coste de unos pocos miles de hombres. Los británicos apenas consiguieron nada, con unas bajas de 57.470 hombres. Fueron las pérdidas más importantes sufridas en un solo día por el ejército británico en toda su historia. Desde 1914 había habido muchas lecciones para ambos bandos, y los británicos se dispusieron a aprender ávidamente. Cómo disparar los proyectiles por encima de los hombres que avanzaban. Cómo localizar los cañones enemigos por medio de los destellos, por el sonido y con ayuda de la trigonometría. Y cómo destruirlos. Mejor munición, mejores espoletas, mejores cañones y mejores artilleros. Mientras los alemanes confiaban más en una infantería capacitada, con frecuencia actuando por iniciativa propia, los británicos se concentraron en la guerra técnica. Ya era demasiado tarde para el Somme. Haig debería cargar con la responsabilidad de no haber impedido la matanza cuando el primer avance fracasó. La batalla terminó en noviembre de 1916 con más de 500.000 de bajas en cada bando. Cambrai, en el norte de Francia, el 20 de noviembre de 1917. Fue el lugar en el que se emplearon por primera vez en el mundo los tanques a gran escala. Aquí, el ejército británico pondría en práctica lo que había aprendido. El invento británico del tanque resolvió uno de los problemas clave de la Primera Guerra Mundial: cómo combinar la potencia de fuego con la movilidad. Los tanques necesitaban de un terreno seco y duro. Lo tenían en Cambrai. El ataque lo dirigió un general desde el mismo frente. Apareció una figura ágil, con la pipa encendida y con el bastón bajo el brazo. Resultó ser el general Els. «Voy a ir en este tanque», dijo, acariciando a Hilda. Abrí la puerta y él entró en el tanque.
La artillería ya sabía que no debía machacar el terreno. Un breve bombardeo y luego 300 tanques avanzando bajo las primeras luces. Justo antes de las 6:30 de la mañana se empezó con una barrera de artillería y nos pusimos en marcha. Pronto encontramos el primer bache. Subimos un terraplén, aplastamos un seto y caíamos pesadamente. Dábamos tumbos como si fuéramos cacahuetes y teníamos que agarrarnos a lo que podíamos. Los tanques, parecidos a sapos gigantes, se hicieron visibles contra el horizonte. Algunos de los tanques de vanguardia llevaban grandes haces de leña que tiraban en las trincheras alemanas y luego pasaban por encima. Ya había salido el sol cuando cruzamos la tierra de nadie y las primeras líneas alemanas. Vi a muy pocos heridos regresando y muy pocos prisioneros alemanes. Las alambradas del enemigo habían sido arrastradas como cortinas viejas. Parecía que los tanques habían abierto camino sin problemas. Los tanques, que aún eran experimentales, eran parte de uno de los planes más sofisticados e innovadores de la guerra. El objetivo era atravesar las líneas alemanas con el menor número de bajas. La artillería utilizaba sus nuevos conocimientos y tecnología para localizar y bombardear las baterías enemigas antes de la batalla. Los tanques abrían una brecha en las líneas alemanas, con la infantería siguiéndoles de cerca, protegiéndose mutuamente mientras avanzaba la caballería. El secreto era crucial. Se levantaban pantallas para ocultar los movimientos. Las huellas de los tanques se cubrían con barro. Lo que más nos preocupaba era, ¿los unos sospechan algo? Era muy emocionante. Sobre las 9 de la mañana, los hombres de infantería que se retiraban nos contaban que habían visto una gran cantidad de tanques. Tantos que era imposible pararlos. Un poco más tarde, los monstruosos tanques aparecieron arrastrándose por las estribaciones al sur del pueblo. Ni uno de nosotros habíamos visto antes una bestia igual. Luego, una dramática indicación de que se habían hecho auténticos progresos. Por primera vez disfrutamos del magnífico espectáculo de nuestra artillería de campaña preparándose para avanzar. Primero al trote, luego al galope, batería tras batería, para tomar nuevas posiciones en las líneas alemanas recién capturadas. Los alemanes fueron pillados desprevenidos. Luego tuvieron que retirarse más de 7 kilómetros. Un gran avance aliado, mayor que el que nadie hubiera conseguido en el Somme o en Flandes. Fue un día muy largo y duro, pero la visión de todo el terreno que habíamos conseguido con tan poca sangre derramada nos dio ánimos. Las tropas parecían muy complacidas con nuestros tanques, tan complacidas que nos tomamos unos tragos con ellos. Es asombroso la cantidad de whisky que los soldados británicos llevan a la batalla. El 21 de noviembre, las campanas sonaron en Gran Bretaña al igual que habían sonado en Alemania por Verdún. E igualmente, las celebraciones fueron algo precipitadas. Los británicos no habían alcanzado todos sus objetivos. Algunos pueblos cerca de Cambrai seguían en manos de los alemanes, incluyendo Flesquières. Los escoceses de este sector habían recibido la orden de mantenerse alejados de los nuevos tanques, por lo que no podían ayudarles inutilizando nidos de ametralladoras y baterías. Y muy cerca de Flesquières se encontraba una de las pocas baterías alemanas entrenada en la lucha contra los tanques.
Del pueblo emergió un tanque. Distancia, 275 metros. Fuego. Maldición, demasiado lejos. Fuego. Muy cerca. Un poco más a la derecha. ¡Fuego! Le hemos dado, le hemos dado. Oh, señor. Una columna de fuego salía del monstruo. 2 de nuestros hombres corrieron hacia el tanque y cuando volvieron describieron los cuerpos medio quemados de la tripulación. En el interior de los tanques, las tripulaciones luchaban con la última tecnología del mundo bajo fuego enemigo. Justo en ese crítico momento, falló la bomba que proporcionaba el combustible al motor. Este renqueó y se paró. Ahora éramos un blanco fijo. En el repentino silencio podíamos oír el ruido sordo de los proyectiles, y trozos de metal y tierra golpeaban los costados del tanque. El aire en el interior era irrespirable. Con caras tensas, la tripulación observó cómo el segundo conductor, imperturbable y metódicamente, arreglaba la bomba, ignorando los consejos de que le diera un buen golpe. En Flesquier, los alemanes inutilizaron 32 tanques. Y un número aún mayor quedó fuera de servicio por las tropas de asalto en las estrechas calles de Fontaine-Notre-Dame. En Fontaine hubo una terrible matanza y yo, que me había pasado 3 semanas antes de la batalla pensando en todas las posibles acciones, no se me ocurrió pensar en luchar en las calles de un pueblo. Podía haberme dado de bofetadas por mi falta de previsión, pero nunca se me ocurrió pensar que nuestros comandantes de infantería enviarían a los tanques a un lugar así. Los alemanes también tuvieron la brillante idea de montar cañones antiaéreos en camiones y atacar a los tanques con proyectiles perforantes. 9 tanques se acercaban a nosotros. El capitán nos ordenó: tranquilos, chicos, esperad. Cuando el enemigo estaba a menos de 100 metros, recibimos la orden: ¡rápido, fuego! El primer tanque se levantó por delante. Los que le siguieron se detuvieron. Un cañonazo directo tras otro. En una semana, los alemanes lanzaron un impresionante contraataque con fuerzas de asalto apoyadas por aeroplanos. En 10 días, recuperaron todo el terreno perdido. Pero Cambrai era crucial para los británicos. Habían adquirido una valiosa experiencia con los tanques y habían resuelto sus problemas de artillería. Y se aprendieron vitales lecciones sobre el trabajo en equipo en el campo de batalla. Ahora, el mayor desafío para ambos bandos era cómo consolidar las nuevas posiciones. El que lo consiguiera, ganaría la guerra. En el siguiente episodio de Primera Guerra Mundial, las armadas de Gran Bretaña y Alemania se enfrentan en Jutlandia, el oscuro mundo de los espías y los saboteadores, y Norteamérica se ve obligada a entrar en guerra. De poder volver a casa parece indescriptiblemente gloriosa. Por favor, cuídate tú y a nuestra casa, tu alma y tu cuerpo y todo lo que es mío. Franz Marc moriría ese mismo día.
Finalmente, el 24 de octubre de 1916, los franceses reconquistaron la fortaleza Douaumont. Verdún había sido salvado. Por fin ha llegado el momento y partimos para conquistar las posiciones del enemigo. No ofrecen ninguna resistencia y los pocos hombres que siguen con vida salen de los agujeros gritando ¡Camarad! El campo de batalla de Verdún es completamente distinto de cualquier otro que haya visto. Sus horrores también son mayores. Pero se observa una sensación de intensa satisfacción. Fue en Verdún donde el pueblo francés se encontró de nuevo y emergió de entre las nubes que le habían envuelto desde su derrota ante los alemanes en 1870. En Verdún, Francia aprendió muchas lecciones sobre artillería, nuevas armas, logística y potencial humano. Pero al coste de más de 300.000 bajas. Las bajas alemanas eran casi tan altas, pero Alemania, luchando sola en el oeste y con débiles aliados en otros frentes, no podía permitirse pérdidas de tal calibre. No lanzaría otra ofensiva importante en el frente occidental hasta 1918. Puedes mirar a kilómetros a la redonda y no ver ni a un ser humano. Pero en esos kilómetros de campiña parece que hay miles de hombres preparando perpetuamente contra los otros nuevos artefactos de muerte. Nunca aparecen, pero unos y otros se lanzan balas, proyectiles, bombas y metralla. A diferencia de las guerras anteriores, las batallas del frente occidental eran constantes. En algún punto del frente siempre había un arma disparando, un hombre cayendo. Pero para las tropas de ambos bandos, la vida no siempre era una guerra implacable. Durante 1916, el soldado británico medio se pasaba 100 días en el frente. El resto estaba en la reserva, en destacamentos de trabajo, descansando o de permiso. Y a lo largo de los 750 kilómetros de frente, algunos sectores eran más cómodos que otros. Incluso los más activos tenían sus momentos de tranquilidad. Un día, el general británico Lord Edward Gleichen visitó la línea del frente. Mientras inspeccionaba las trincheras, le pregunté a un hombre si había disparado contra algún alemán. Me dijo que había un caballero de cierta edad, calvo y con larga barba, que con frecuencia asomaba la cabeza por la trinchera. ¿Por qué no le disparaste? ¿Dispararle?, contestó el soldado. Que Dios le bendiga, señor, a mí no me ha hecho nada malo. Un ejemplo terrible de vivir y dejar vivir. Vivir y dejar vivir era un fenómeno generalizado en ambos bandos de las trincheras. Se daba porque en los momentos tranquilos, y en los frentes asimismo tranquilos, los hombres aprendían a adaptarse a la guerra, así como a adaptar la guerra a sí mismos. Algunas veces salíamos de la trinchera y nos metíamos entre la hierba alta que estaba detrás de nosotros y el sol había secado, y disfrutábamos de la indolente lectura de un libro. Y no precisamente sobre el entrenamiento de la infantería. Parecía que la guerra se hubiera olvidado de nosotros en ese plácido sector. Quand les Gotthas viennent sur Paris, mais à la casse me mettent à l'abri, je retrouve là, en pyjama, un tas de gens assis sur des pliants, le long du mur dans un angle obscur, puis dernièrement un couplet sonnant, de beaux vieux bourgeois, madame aux avoirs, criait s'appelait soir. Tiens-moi contre toi, tiens-toi contre moi, tiens-moi, tiens, 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 dis mon Adrien, c'est vous que j'ai peur, ça pue sur mon cœur, je vais vous ouvrir de frayeur.
Estoy con oficiales y sargentos que son muy divertidos. Hay abundantes snaps y vino, y todos los días nos emborrachamos tanto que olvidamos que estamos en el frente. En mi unidad teníamos un piano en las trincheras, en la línea del frente, y cantábamos muchas veces. Estoy muy bien. Nunca he vivido tan bien y probablemente nunca vuelva a hacerlo. Acabo de apuntarme al club deportivo. Esta tarde alguien ha conseguido un balón de fútbol. Ahora podemos jugar al fútbol, hacer carreras, salto de longitud. El premio es chocolate, donado por el comandante de nuestra unidad. La vida en este sector es gloriosamente tranquila. El tiempo es perfecto, el enemigo muy pacífico. Y hay muy poco que hacer, excepto tumbarse a fumar o escribir cartas imaginativas a casa. Sería un juego de niños bombardear el camino que hay detrás de las trincheras del enemigo, lleno de carretas de provisiones y depósitos de agua, y convertirlo en un desierto manchado de sangre. Pero en su conjunto reina el silencio. Si nosotros evitáramos que el enemigo recibiera sus raciones, su respuesta sería sencilla. Evitaría que nosotros recibiéramos las nuestras. Con frecuencia vemos el humo de los fuegos de los alemanes a la hora de comer, ascendiendo en espirales azules. Es una norma de cortesía no interrumpirnos mutuamente la comida con intermitentes bombas de odio. Un día, mientras nuestra infantería estaba cocinando, se oyó un grito de la trinchera enemiga. Preguntaba si él también podría comer con nosotros. Le invitamos, el francés vino, comió y se puso cómodo. A partir de ese día, cuando los franceses veían que en la trinchera alemana estábamos cocinando, él venía a comer con nosotros. A veces, un oficial intentaba que sus hombres entraran en acción. ¿Qué tal si apostamos un francotirador o les lanzamos una granada? Recibimos el siguiente mensaje atado a una piedra procedente de las trincheras alemanas. Vamos a lanzar una bomba de 16 kilos. Nos lo han ordenado, pero no queremos hacerlo. La lanzaremos esta tarde, aunque antes sonará un silbato para que tengáis tiempo de poneros a cubierto. Los que eran más necesarios. Para los franceses ya era conocido como un sector cómodo. Casi no tenemos nada de qué preocuparnos. Con frecuencia jugamos a las cartas, aunque a veces tenemos que dejarlas y coger los fusiles, pero normalmente es una falsa alarma, así que volvemos a las cartas, de nuevo concentrados en el juego. Pero el diputado Émile Drian, ahora coronel en el frente, se dio cuenta de lo vulnerable que era Verdún. Advirtió al gobierno francés. Hacemos todo lo posible día y noche para que la línea del frente sea inviolable, pero hay algo sobre lo que no podemos hacer nada: la escasez de hombres. Si nuestra primera línea se ve rota por un ataque masivo, nuestra segunda línea no resistirá. Faltan hombres y también alambradas. Pero Drian fue ignorado. El lunes 21 de febrero de 1916, un claro día de invierno, más de 100.000 soldados alemanes respiraron hondo y se prepararon para salir de las trincheras.
el factor sorpresa jugaba a su favor. Por encima de ellos tenían superioridad en el aire. Los aviones aliados no se habían percatado de sus preparativos. Detrás de ellos, la artillería alemana abrió fuego. Pero delante de ellos, en las líneas francesas, el cabo Marc Stéphane no podía creer lo que estaba ocurriendo. Nos barrió una tormenta, un huracán, una tempestad que cada vez era más fuerte, con pedrisco como guijarros, con la fuerza destructiva de un tren express. Y nosotros estábamos debajo. ¿Entiendes? Debajo. Ese día los alemanes dispararon 1.000.000 de proyectiles. Cuando estalla un proyectil a pocos metros, se produce una terrible sacudida y luego un indescriptible caos de humo, tierra, piedras, ramas y con frecuencia extremidades, carne, una lluvia de sangre. A las 3 de la tarde, la sección del bosque que nosotros ocupábamos y que en la mañana estaba completamente cubierta de arbustos, parecía el patio de un aserradero. Un poco más tarde había perdido a casi todos mis hombres. Los alemanes estaban desarrollando nuevas soluciones a los problemas del ataque. Delegaban el mando a los hombres del extremo de la cuña, entrenándoles a avanzar en pequeños grupos zigzagueando y agachándose. Equipados con terribles armas nuevas, morteros ligeros, granadas y lanzallamas. Llamaban a esas unidades tropas de asalto. Avanzamos desde nuestras posiciones. Fue entonces cuando vi el arma más refinada de la moderna tecnología o de la bestialidad humana. Un chorro de llamas que inundaba al enemigo con aceite ardiendo. Verdún fue una de las batallas más determinantes del siglo XX. Entre los alemanes atacantes había un joven teniente, Paulus, quien en la Segunda Guerra Mundial y como general mandaría el asedio a Stalingrado. Un joven Charles de Gaulle de 25 años también estaba allí, el futuro líder de Francia, herido y capturado defendiendo Verdún. Cuando se piensa en la Primera Guerra Mundial, inmediatamente acuden a la mente las trincheras. Había movilidad en otras partes, en el este y en África. Pero la guerra en el frente occidental estaba atascada en el lodo. El desafío para ambos bandos era encontrar nuevas ideas, nuevas armas, un nuevo espíritu entre los hombres. Solo entonces podrían avanzar y ganar. Primera Guerra Mundial. Fin del asedio. En septiembre de 1914, los aliados habían detenido el avance alemán en Francia en el Marne. Los alemanes se retiraron a tierras más altas y se atrincheraron. Los aliados hicieron lo mismo. El resultado, 750 kilómetros de trincheras y fortificaciones extendiéndose desde el canal hasta Suiza, consiguiendo así que menos hombres defendieran la posición, liberando tropas para otros frentes. Romper el estancamiento significaba pasar a la ofensiva,
pero era más fácil defender las trincheras que atacarlas. Con toda la sangre, el lodo y el terror, las trincheras salvaron muchas vidas. Eran lugares de miedo y malos olores, en los que los muros podían estar entibados con extremidades humanas y cadáveres, pero era el lugar más seguro de un campo de batalla, barrido por el fuego de las ametralladoras y devastado por los proyectiles. El mayor peligro estaba al abandonarlas. La imagen más popular de los soldados de la Primera Guerra Mundial es la de los leones dirigidos por asnos. Pero los generales sabían que no se podían ganar batallas desde detrás de los muros de una trinchera. En algún momento, los hombres tendrían que salir de ellas y eso significaba grandes bajas. Los generales no eran crueles, solo realistas. Y era mayor el número de los buenos generales que el de los malos. En vez de dirigir la guerra desde castillos situados a kilómetros detrás de las líneas, 71 generales alemanes murieron en acción, 55 franceses y 78 británicos. La respuesta de los generales al estancamiento fue desafiarlo. Encontrar formas dinámicas de romperlo. En 1916, ambos bandos buscaban un lugar por el que abrirse paso, en el que pudiera concentrarse un ataque y recibir provisiones. Los alemanes creían que lo habían encontrado en Verdún. Una ciudad y una enorme fortaleza en un saliente, una lengua de Francia incrustada en las líneas alemanas. Verdún parecía seguro, con sus enormes muros, su gigantesco círculo de 19 fortalezas, con un anillo exterior de defensas. Pero los franceses habían rebajado la importancia de Verdún, trasladando muchos de sus cañones a lugares en el segundo día del ataque, en su cuartel general, el coronel Drian recibió la absolución de su capellán y escribió una nota a su esposa. Se acerca la hora. Me siento muy calmado. En nuestro bosque las trincheras francesas serán tomadas en unos minutos. Mi pobre batallón, perdonado hasta ahora. Envió un mensaje al comandante de su división. Resistiremos ante los boches, a pesar de que su bombardeo es infernal. Drian ordenó la retirada del bosque. Luego hirieron a uno de sus hombres. Cuando Drian le estaba atendiendo, también él fue alcanzado. Vi claramente cómo el coronel levantaba los brazos y gritaba, «¡Oh, Dios mío!». Luego dio media vuelta y se desplomó. Cuando pude llegar a su lado, no había ninguna señal de vida. La sangre le salía por una herida en la cabeza y por la boca. Tenía el color de un hombre muerto. Tres días después, los alemanes capturaron Douaumont, la fortaleza clave de Verdún. Alemania mostraba su júbilo. Tañían las campanas de las iglesias. Se declaró día de fiesta nacional. En Francia, el heroico sacrificio de Drian ayudó a encender la llama del desafío nacional. Verdún tenía que defenderse costara lo que costara. Estaba en juego la supervivencia de Francia. No pasarán, declaró el general Philippe Pétain, el nuevo comandante de Verdún. Organizó la rotación de sus tropas. 3/4 del ejército francés en un momento u otro defendieron Verdún. Un esfuerzo nacional que garantizaba que ninguna unidad fuera destruida en su totalidad en Verdún. Pétain estaba sinceramente preocupado por la vida de sus hombres. Un cuarto de siglo después, prefirió rendir al país y colaborar con Hitler antes que repetir el baño de sangre de Verdún. La carretera nacional 93.
Una carretera normal francesa, pero salvó la vida del país. Día y noche los suministros para Verdún seguían la Voie Sacrée, el camino sagrado, así como también por ferrocarril. Los acontecimientos en otro frente también ayudaron a los franceses en Verdún. A finales de 1915, los aliados Gran Bretaña, Francia, Italia y Rusia habían acordado un plan para 1916 para acosar a Alemania desde distintos frentes. Ahora, el acuerdo daba sus resultados. Una ofensiva rusa obligó a Alemania a trasladar tropas desde Francia al frente oriental. En el mes de junio, los franceses tomaron la iniciativa en Verdún. Pero las ventajas técnicas alemanas tuvieron una vida efímera. Durante toda la guerra, las nuevas ideas eran rápidamente adoptadas por el otro bando. Parece que todos nuestros inventos se vuelven contra nosotros como espíritus malignos, como un monstruo que se destruye a sí mismo. Entre estas terribles escenas de destrucción, la idea